Hoy te traemos una noticia que si sufres de calvicie o conoces a alguien que esté pasando por ello, te va a interesar. Estamos hablando de un nuevo avance en el tratamiento de la alopecia androgenética. Durante años hemos tenido opciones limitadas para combatir la pérdida del cabello, minoxidil y finasterida. Ambos son efectivos, pero a menudo se busca algo más potente o con menos efectos secundarios. Pues bien, la compañía Quintor Pharmaceutical acaba de anunciar unos resultados muy prometedores que combinan lo mejor de dos mundos. La clave está en pirilutamida o KX826, un antiandrógeno tópico del que ya hemos hablado en el canal y que tenemos disponible, es decir, ya se puede comprar. Y la gran novedad es que Quintor Pharma anunció el 2 de mayo de 2025 unos resultados que nos devuelven la esperanza en este producto. En el vídeo de esta semana te lo vamos a contar todo sobre este nuevo hallazgo sobre pirilutamida y cómo puedes utilizarla de la forma más efectiva para la alopecia. Además, si quieres probar este tratamiento, te recomendamos que no la compres en cualquier sitio, sino que la adquieras directamente del fabricante. Te dejamos un enlace en la descripción y en el comentario fijado por si deseas comprarla en el sitio oficial. Así que, si quieres saber lo último de lo último respecto a pirilutamida, muy atento y muy atenta porque ¡comenzamos! Como te decíamos, la alopecia androgenética es un problema muy frecuente que afecta a millones de personas en todo el mundo. De una forma muy simple, podríamos decir que hay una causa genética y una causa hormonal relacionada con el efecto de los andrógenos, es decir, de las hormonas masculinas. Pirilutamida es un antiandrógeno, es decir, que reduce el efecto de estas hormonas en el cabello. Pero a diferencia de otros tratamientos como finasteride o dutasteride, que actúan reduciendo los niveles de dihidrotestosterona, la pirilutamida lo que hace es bloquear directamente los receptores de andrógenos en los folículos pilosos. Esto significa que impide que hormonas como la testosterona y la dihidrotestosterona se unan a estos receptores y causen la miniaturización del folículo y la posterior desaparición del pelo. Al ser un tratamiento tópico puesto directamente en el cuero cabelludo, no tiene los mismos efectos secundarios que otros antiandrógenos como finasteride o dutasteride cuando se toman en pastillas. Hace algunos meses ya salió pirilutamida al mercado, siendo toda una revolución. Por cierto, como muchos nos habéis preguntado desde nuestra querida Hispanoamérica, en la compañía nos aseguran que también está disponible en estos países siempre que se haga el pedido a través de la página web oficial de la compañía. Como decíamos, hace ya algunos meses que salió al mercado pirilutamida y hoy en día se vende como producto cosmético, pero es importante recordar que sigue en proceso de investigación como medicamento y se encuentra en fases muy avanzadas de la investigación clínica. De hecho, si miramos el pipeline de la compañía, aquí vemos en qué situación de desarrollo se encuentran las investigaciones. Como vemos, se están realizando estudios en China y en Estados Unidos, tanto para hombres como para mujeres. Repetimos que el producto ya se puede comprar, pero siguen haciendo investigación. Y gracias a esa investigación, ahora tenemos unos resultados que nos devuelven la alegría. Y es que este laboratorio acaba de publicar un estudio observacional en China que da nuevos resultados sobre pirilutamida. El objetivo principal, lógicamente, fue medir el cambio en la cantidad de cabellos no vellosos por centímetro cuadrado después de 24 semanas. ¿Y qué tal fueron los resultados, David? Pues ahora lo verás, Laura, porque la verdad es que resultan francamente llamativos. Lo que hacen estos investigadores es un análisis de 75 hombres chinos con alopecia androgenética y los dividen en dos grupos. A uno le dan minoxidil solo y a otro le dan minoxidil pero junto con pirilutamida. Y los resultados son impresionantes. Te vamos a poner los datos para que saques tus propias conclusiones, aunque luego te haremos un resumen mucho más directo. El grupo que utilizó la combinación mostró un aumento de 30,54 cabellos por centímetro cuadrado, y esto es un 10,29 cabellos por centímetro cuadrado más que el grupo que utilizó únicamente minoxidil, una diferencia estadísticamente significativa. Además, el 75% de los pacientes en el grupo combinado tuvieron un aumento de al menos 20 cabellos por centímetro cuadrado comparado con el 54% del grupo de minoxidil. Lo más sorprendente, 10 pacientes del grupo combinado lograron un aumento de al menos 40 cabellos por centímetro cuadrado, mientras que solo uno lo logró en el grupo de minoxidil. Dicho en palabras sencillas, la combinación de pirilutamida con minoxidil fue mucho más eficaz que la aplicación solamente de minoxidil. Y quizá te estás preguntando por qué esta combinación es tan efectiva. ¿Por qué sería una buena opción combinar el minoxidil con la pirilutamida?
Pues sí, pues es porque ambos productos utilizan dos mecanismos de acción diferentes. La pirilutamida bloquea la acción de las hormonas masculinas que causan la caída del cabello, mientras que minoxidil, entre otras cosas, mejora el suministro de nutrientes al folículo. Es decir, actúan en vías diferentes pero complementarias, generando un efecto sinérgico que potencia el crecimiento capilar. Es como si atacaran el problema desde dos frentes distintos, logrando un resultado superior. Y lo mejor de todo es que el estudio también confirmó un excelente perfil de seguridad y tolerabilidad para la combinación sin efectos adversos inesperados. Por lo tanto, mientras que los primeros estudios sobre pirilutamida tuvieron unos resultados discretos que nos dejaron un poquito fríos, combinar minoxidil con pirilutamida ha resultado ser mejor que utilizar solamente minoxidil. Así que si te estás poniendo minoxidil y quieres mejorar los resultados, puedes añadir la pirilutamida a tu tratamiento. Y te recordamos nuevamente que lo puedes adquirir en el enlace que encontrarás en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.